ya para que todos lo sepan. ¿Ya? Así que les voy a pedir ahí que apaguen su cámara, que solamente se queden escuchando, ¿ya? Los micrófonos también están todos silenciados. Profe, ¿usted desactivó la opción para cambiar el nombre? Sí, esa opción está acá. Por eso, Ah, por eso tienen que ingresar, ah, cuando vayan a ingresar ya tienen que venir con su nombre y apellido, ok, bueno, ya, ok, ok. ¿ya? Ya, así que ahora nos vamos a silenciar y vamos a comenzar con la clase, ¿ya? Ya. Ya estamos grabando entonces. Miren, vamos a iniciar con la opción, vamos a compartir pantalla y vamos a ir a la clase del día de hoy. ¿Ya? Cualquier cosa pueden escribir también en el chat. Ojo que el chat, y bueno, aparece dentro de acá, pero el chat obviamente es con el fin de hablar cosas de la misma clase, ¿ya? No, para que no vayan a escribir otras cosas que no tienen mucho que ver con esto, ¿ya? Así que, Ya. miren, también les dejé activada la opción de que puedan reactivar sus micrófonos. La idea es que cuando tengan, si es que tienen alguna duda o pregunta, o yo les haga alguna pregunta, ustedes puedan reactivar sus micrófonos, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Confírmenme en el mismo chat una persona si es que están viendo la pantalla, están viendo el PowerPoint donde dice reglas. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, ya me dicen que sí se ve, así que excelente. Ya vamos a hacer un rápido resumen de estas reglas para que todos nos vayamos acostumbrando. Acordarse que esto es todo, es nuevo, ¿ya? Así que por eso vamos a hacer un rápido resumen. Ya como se dieron cuenta, eh, ustedes se conectaron un par de minutos antes de la hora que habíamos quedado para poder iniciar lo más cercano a la hora original posible. ¿Ya? Por eso dice, idealmente conectarse unos 5 minutos o 10 minutos antes del encuentro y obviamente quedarse en la sala de espera, que es lo que acaban de hacer. Además, otro aspecto importante es que deben ingresar con su nombre y apellido, ¿ya? Porque o si no, para uno como profesor se dificulta mucho. De repente puede pasar que alguna otra persona que no es necesariamente del colegio o que no es estudiante, entre en la reunión y obviamente eso no corresponde, ¿ya? Así que por eso, para que haya claridad, para las próximas veces se conectan todos con su nombre y apellido. Eh, bueno, obviamente ya nos dimos de forma general un saludo, ¿ya? Y todo obviamente dentro del marco del respeto. Y la utilización del micrófono, que es el cuarto punto que aparece acá. eh, yo les acabo de apagar sus micrófonos, pero como les dije, se las dejé con la opción de que ustedes mismos lo puedan reactivar para que vayamos interactuando también un poquito dentro de la clase. Alguien preguntaba por ahí en el chat si vamos a pasar materia. Claro, vamos a tratar de avanzar y ver cosas que podrían llamarse materia, pero siempre siendo consciente de que no va a ser lo mismo que en una clase donde estemos allí mismo en la sala, pero sí tratando de avanzar, ¿ya? Y el punto número 5 es la utilización del chat. También ya se los comentaba, la idea es que el chat sea solamente para cosas, para dudas que ustedes tengan de la misma clase. Si alguien tiene una duda y no lo quiere, por ejemplo, decir, lo puede escribir, ¿ya? Pero evitemos como el spam dentro del chat, ¿ya? Hablar cosas que no corresponden. Ya, entonces, ya habiendo mencionado esas reglas generales, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Es importante también que, independiente de que este encuentro virtual va a quedar grabado, es importante que tengan ustedes ojalá un lápiz, un cuaderno o algo que les permita ir tomando ciertos apuntes, ¿ya? Eh, Tal vez de cosas que no van a aparecer allí, pero que yo sí les puedo comentar, ¿ya? Entonces, ya una vez dicho todo eso, les cuento que el tema del día de hoy se llama Las primeras civilizaciones, que es la continuación de las temáticas que habíamos alcanzado a ver en las primeras clases y que también era lo previo y que yo les envié ciertas actividades para que realicen en su casa. ¿Ya? Todo lo que vimos nosotros en un principio
tiene que ver con el origen del ser humano, cómo fue evolucionando y cambiando, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a comenzar con este tema de las primeras civilizaciones. ¿Ya? Tengo una pregunta. ¿Quién me puede decir, o quién quiere decir, por ejemplo, qué civilización o cuál creen ustedes que está dentro de las primeras civilizaciones de la humanidad? ¿Alguien tiene alguna idea a partir de las imágenes o algo? Joaquín. Los aztecas. Los aztecas. Ya, miren, los aztecas sí es obviamente una civilización, una cultura importante, pero no está dentro de las primeras civilizaciones, ¿ya? Y los mayas. Ya, con los mayas pasa algo similar a lo que ocurre con los aztecas, ¿ya? Sí son civilizaciones importantes y que obviamente son antiguas, pero no está dentro de las primeras civilizaciones. ¿Alguien más tiene alguna otra idea de cuál podrían ser estas primeras civilizaciones de la humanidad? Los Homo sapiens. Los Homo sapiens. Miren, los Homo sapiens, a ver, y allí es importante que me hayan dicho eso, porque eso, los Homo sapiens en sí no es una civilización, ya como comentamos en las clases anteriores, son más una especie, más que una civilización, ya muy bien lo que dice ahí Carlos también, ya. Pero es importante que vayan diciendo para que justamente vayan resolviendo estas dudas. ¿Alguna otra persona que quiera comentar cuál será o cuál cree puede ser de las primeras civilizaciones? Miren, observen, ustedes están observando las imágenes, o sea, están observando ahí la presentación donde dice las primeras civilizaciones y de fondo hay unas imágenes, eso le puede dar una idea. Lo que vi en Esfinge. Ya, sí, pero ¿a qué civilización podrá pertenecer esto? ¿Alguien tiene una idea? Los egipcios. Ya, Los muy bien. egipcios. Sí, Alondra me habló ahí, ¿cierto? Sí. Ya, Sí. muy bien, Alondra. Efectivamente, una de las primeras civilizaciones de la humanidad son los egipcios, ¿ya? Pero aparte de los egipcios, que en general son muy conocidos, la mayoría de ustedes yo creo que alguna vez ha visto algún video o ha visto algunas, tal vez incluso caricaturas, por ejemplo, de esto, no es la única civilización, ¿ya? Hay muchas otras civilizaciones que se consideran dentro de estas primeros grupos humanos importantes. A ver, alguien me dice, profe, le están rayando su pantalla. Miren, vamos a... Ya, ahí creo que inhabilité la opción. Ya, la idea es que nos podamos entender entre todos y que no sea necesario eso, ¿ya? Entonces, continuamos, ¿ya? Vamos a ir viendo cuáles son entonces estas primeras civilizaciones. Primero, ¿cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Y esta es una clase que se va a extender también más allá de lo que hagamos hoy día, ¿ya? No vas a terminar hoy día todo lo que son las primeras civilizaciones. Pero vamos a avanzar con esto y a la próxima clase que volvamos a tener vamos a ir terminando con esto, ¿ya? Pero el objetivo del día de hoy es que explicar que en estas primeras civilizaciones la formación de estados organizados y el ejercicio del poder estuvieron marcados por la centralización de la administración, la organización en torno a ciudades, la estratificación social, la formación de sistemas religiosos y el desarrollo de técnicas de contabilidad y escritura. Son muchos aspectos. Espérenme. A ver. Profe, ¿anotamos el objetivo? No, no es necesario que lo anoten. No es necesario que lo anoten porque, como les digo, Ah, ok. aparte va a quedar grabado, entonces la idea es que vayan tomando apuntes de ciertas cosas que no aparecen en la pantalla, ¿ya? Ya. No podemos anotar. ¿Cómo, Ángel? No podemos anotar esto. No lo anoten, no lo anoten porque vamos a perder mucho tiempo en eso y aparte lo pueden volver a ver después, ¿ya? King Gaspar tiene una pregunta. Dígame, Gaspar, ¿puede activar su micrófono para hacerlo más rápido, para que me haga la pregunta?
Gaspar, ¿está por ahí? Porque en el chat escribió que tiene una pregunta. ¿No? Ya, Ah, ya. los Homo sapiens, ¿cuántos años, como cuántos años ya han aparecido en el mundo? Tipo, Ya, sí, muy buena pregunta, Gaspar. Acuérdate que nosotros, cuando comenzamos con las clases, y en las clases que alcanzamos a ver, vimos que el ser humano fue evolucionando en distintas especies. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? sí, Entonces, obviamente, una de las últimas especies, de las últimas en aparecer y en desarrollarse fueron los Homo sapiens, ¿ya? Que se expandieron a todo el mundo. Ya la aparición del ser humano en sí, algunos lo cifran en 3 millones de años, hace 4 millones de años atrás, eh, pero ahí ha ido variando, ¿ya? Pero el Homo sapiens es relativamente reciente, tan solo unos miles de años atrás, ¿ya? bien. ¿Ya? Entonces, y ahora vamos a hablar justamente de las civilizaciones, para que entiendan cuál es la diferencia entre esos grupos, esos primeros grupos, y esta civilización. ¿Ya? A ver, espérenme, aquí hay un Vicente que quiere entrar. Alondra, también veo en el chat que tiene una pregunta. Active su micrófono, Alondra, y pregúnteme nomás. Ya, profe, igualmente ya usted dice que no copiemos la materia porque se nos va a acabar los minutos, pero ¿qué tal si le sacamos CrepChop, o sea, de la imagen del celular y después de ahí copiar hacia Sí, el cuaderno? también, no hay problema. Si lo quieres hacer así, no hay ningún problema. Pero para que quede claro de que no es obligatorio hacerlo, ¿ya? Pero si lo quieres hacer, no hay problema, ¿ya? Ok, ya. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente, el surgimiento o cómo nacen estas primeras civilizaciones, ¿ya? Miren, yo aparte de lo que, de la civilización que me aportaron ustedes, que fue Egipto, hay otras civilizaciones. Por ejemplo, ¿habían escuchado hablar alguna vez de Mesopotamia? ¿Alguien había escuchado No, hablar alguna vez de Mesopotamia? no. ¿No? Es la antigua Grecia. Ya, la antigua Grecia, pero allí podríamos hablar de otra civilización. Pero aparte de Mesopotamia, también me imagino que alguna vez habían escuchado hablar de India. ¿Sí? ¿Habían escuchado hablar alguna vez de la civilización india o hindú? Sí, pero Sí. lo he escuchado, pero no sé cómo es, tipo. Ah, ya, ok. Miren, y aparte de esa civilización, también vamos a hablar de la civilización china, ¿ya? Entonces son cuatro las llamadas primeras civilizaciones. Anótenlo por ahí porque eso es de manera general y es importante. Tenemos a Egipto, Mesopotamia, China e India, ¿ya? Eso lo pueden, ¿Es en sí, serio, man? eso ¿Puede sí lo repetir, pueden tomar como apunte. por favor, profe? ¿Cómo, Diego? ¿Puede repetir, por favor? Sí, Que no entonces, entendí. ya, dentro de las primeras civilizaciones tenemos cuatro, que son Egipto, China, Mesopotamia e India. En todo caso, los vamos a ver. Sí, muy bien, ahí Carlos lo dejó escrito en el chat para el que no ha alcanzado a anotarlo. ¿Ya? En todo caso, lo vamos a ver acá. Bien, vamos a la contextualización. Y necesito que presten mucha atención. Y si alguien tiene duda, idealmente puede reactivar su micrófono y una vez que yo termine la idea, preguntar, ¿ya? Vamos a la contextualización. Nos tenemos que situar en el año ¿Escribí esto? 3200 antes de Cristo, ¿ya? Esto es algo obviamente muy previo a nuestra época, ¿ya? Entonces nos tenemos que situar en aquel año, ¿ya? Donde dice que algunas sociedades agrícolas avanzaron a un mayor desarrollo material y tecnológico, dando paso a las civilizaciones. Y después, abajito, aparece el concepto de civilización, que es muy importante que ustedes traten de entenderlo, ¿ya? Definimos la civilización de la siguiente manera. Es una forma de organización social, política y económica de gran complejidad
que tiene determinados elementos. Y allí yo les voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, cuando hablábamos, nosotros alcanzamos también a mencionar que existieron ciertos pueblos que eran nómades y pueblos que eran sedentarios. Un pueblo nómade, ¿creen ustedes que formaba o era una civilización o podía formar una civilización? ¿Qué creen ustedes? A Tal ver, vez. Profe, no entendí. a ver, vuelvo a hacer la ¿Puedes pregunta. repetir la Sí, pregunta? vuelvo a hacer la pregunta. ¿Creen ustedes que los nómades podían formar una civilización? Aquí acabamos de leer lo que es la definición de una civilización, que es una forma de organización social, política, económica, de gran complejidad. Por ejemplo, a ver, Si evolucionaran, sí. ya La que si evolucionaran, cuenta la sí, de pero por ejemplo, leyenda en Egipto. ya, pero por ejemplo, ¿cuál era la característica de los pueblos nómades? ¿Qué significa ser nómade? Partamos por ahí. No sé. ¿Alguien me puede decir qué significa ser nómade? No lo sé. ¿No lo saben? No tenían un lugar de casa fija, iban moviéndose de Ya. lugar en lugar. Muy bien. A ver, estaba por un lado escuchando a Ian y acá leyendo otra cosa. Y efectivamente, como lo mencionan en el chat, que viajan de lugar en lugar o que se mueven de un lugar a otro. ¿Ya? Eso significa ser nómade o que no tienen un lugar fijo, como también menciona Carlos. ¿Ya? Contrario a ser nómade es ser sedentario. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, nosotros como sociedad, los que en la actualidad somos nómades o somos sedentarios, ¿qué creen ustedes? Como sociedad somos sedentarios. Claro, en general, Los dos al mismo tiempo. bueno, efectivamente puede haber grupos familiares que tengan la característica de ser nómades, pero en general somos sedentarios, nos permanecemos habitualmente en un lugar. Vi que Alondra Es estaba levantando la como mano. depende, profe. Ya, dígame, ¿por Es qué como crees? depende. Ya, ¿por qué crees? ¿De qué depende, crees tú, Alondra? Porque hay familias que muchas veces se mudan, no sé, para otro país o hacia otras ciudades o se cambian de casa. Sí, Pero sí, ¿ya? y también hay muchas personas que se quedan en su casa por siempre, así como no se mueven. Ya. Así que puede ser depende. Ok, pues sí, podría ser una respuesta. Podría ser una respuesta efectivamente, pero como les mencionaba, en general en nuestra civilización, en la actualidad somos sedentarios, ¿ya? Y el tema de ser sedentario fue la base para que aparezcan estas grandes civilizaciones, ¿ya? Vamos a... Recién acabamos de decir que para hablar de una civilización se debe cumplir con ciertos criterios, con ciertas características, ¿ya? Entonces, la primera característica con la que se debe cumplir es o fue que se organizaban en torno a las ciudades. Las civilizaciones, las civilizaciones, ya sea Mesopotamia o Egipto, comenzaron a formarse alrededor de grandes ciudades o construyeron grandes ciudades y allí comenzaron a desarrollarse. ¿Ya? Eso es una primera característica importante para hablar de una civilización. ¿Ya? Otra característica muy importante es... espérenme, les voy a pedir, chiquillos, que cuando hagan su aporte, por favor, silencien el micrófono porque de repente se van colando algunos ruidos que, que no corresponden. ¿Ya? Entonces, cuando hagan el aporte, activan su micrófono, terminan y lo cierran, por favor. ¿Ya? Profe, disculpe que me lo moleste, pero dígame, una cosa. dígame. Para los que usan computadora, si le dan a ¿Ya? la barra de espacio, hablan por tiempo, como por plazos, y cuando ¿Ya? la sueltan, Ah, ya. Ok, Ian, ahí, sí, ahí hay un consejo entonces que puede ser de utilidad, ¿ya? Continuamos, ¿ya? Dijimos que aparte de formarse alrededor o de tener grandes ciudades, otra característica de las civilizaciones, porque eso es lo que estamos definiendo ahora, es una cantidad importante de población, ¿ya? O sea,
una civilización no puede estar formada por 10 personas o por 200 personas. ¿Ya? Una civilización es mucho más complejo que eso. ¿Ya? Y aparte de eso, o sea, el hecho de que existe una gran cantidad de población, significa que también se van a dar distintos tipos de trabajo. Y allí aparece en el segundo punto, como mencionado, como diversificación del trabajo, o sea, que se realizan distintos tipos de cosas. Por ejemplo, tenemos la artesanía, un grupo de personas que se dedica especialmente a eso. Tenemos el comercio, que obviamente también hay otro grupo que se dedica solo a eso, el grupo militar o por ejemplo, personas que se dedican solamente a ver el tema religioso. ¿Ya? De acuerdo, por ejemplo, a esa segunda característica, la diversificación del trabajo, ¿ustedes creen que hoy día vivimos en una civilización? Nosotros, en la actualidad, ¿alguien que pueda responder eso? Que active su micrófono. Carlos. Sí. Ya, a ver, Diego dice que sí, Martina también dice que sí. ¿Mister puede repetir la pregunta? También, sí. Sí, Sí, mister. era en general, sí, de acuerdo a este segundo punto, de que las civilizaciones tienen una cantidad importante de población y población que hace distintos trabajos. De acuerdo a eso, si nosotros en la actualidad también somos una civilización, ¿ya? Y claramente la mayoría indica que sí, y efectivamente es así. Si nosotros pensamos, hay gente que, o sea, hay supermercados, hay gente que se dedica netamente, por ejemplo, al tema del agua. Hay otro grupo de personas que se dedica a que exista electricidad en las ciudades. Hay gente que se dedica a construir casas. Ya existen una diversificación del trabajo. Entonces, por eso mismo, evidentemente, si vivimos en una sociedad civilizada, ¿ya? De allí viene esa famosa frase. Las ciudades incluían campos a los alrededores para la obtención de materias primas. Por ejemplo, nosotros acabamos de decir que sí somos una civilización, porque en general vivimos en una civilización. Y en general la parte importante de la población vive en las ciudades. Pero ¿creen que esa civilización se podría mantener si no existiese todo lo que se produce en el campo? ¿Creen que podría mantenerse una civilización así o no? Ya, ahí veo que Carlos, el Manuel dicen que no, la Martina dicen que no, porque efectivamente, por ejemplo, ¿qué cosas, ¿qué cosas obtenemos u obtienen las civilizaciones del campo? ¿Qué Carne. cosa entrega el Harina. carne, el trigo, por ejemplo, para la harina? ¿Ya? Y Huevos de pollo. bueno, también son muchas materias primas, ¿ya? Y de hecho allí a eso se refiere, lo de materias primas, que en general pueden ser distintos tipos de alimentos que van a permitir, Huevos. van a permitir que la gente pueda subsistir y desarrollarse, ¿ya? Choclo. Ya también, ¿ya? Choclo. Gracias al comercio Maíz. se obtenían recursos que en la región no existían. El comercio, ¿qué es el comercio? ¿Qué me puede decir qué es el comercio? ¿O a qué entiende por comercio? El comercio es como ciudad antigua. Ya el comercio es como ciudad antigua, o sea, se puede dar en ciertas ciudades antiguas, pero concretamente, por ejemplo, De los ¿cuándo hablamos de que hay negocios. comercio? Los negocios, ya, sí, muy Los bien. comercios como, perdón, como que, como tipo comprar algo que Feria. otra organización tiene Sí, y otro que no tiene, tú le puedes comerciar con él, ya, tipo vendiéndole eso, lo que él no tiene. Como la feria. ya, muy bien lo que aporta Gaspar y muy bien también el ejemplo que entrega Ángel, ya, efectivamente en las ferias, Mister en cualquier Álvaro, feria nosotros vamos a ver ejemplos de tipos de comercio o de un tipo de comercio. Dime Ángel. no sé si va a escribir esto. No Ángel, no es necesario que lo escriba porque está quedando grabado, entonces después si lo quieres escribir, se puede ver la grabación y ahí lo haces con más calma, ¿ya?
Sí, debe enviar un correo. Sí, yo voy a enviar después el link para que sepan dónde va a quedar grabado el video, ¿ya? Y lo puedan ver ahí con más calma, Ya. ¿ya? Carlos Cantero está levantando la mano. Dígame nomás, Carlos, active su micrófono y haga su consulta. ¿Vas a sacar nota por el cuaderno? No puedo sacar nota por el cuaderno porque claramente no hemos tenido clases Sí. suficientes como para eso. Por eso les digo que esta actividad tiene como objetivo que ustedes puedan ir aprendiendo, ya más allá de si va a tener nota o no va a tener nota. ¿Ya? Continuemos entonces, pero muy bien entonces los puntos que mencionaban sus compañeros, y el comercio para las civilizaciones fue fundamental porque les permitió poder desarrollarse y que no les falten en general cosas a sus habitantes. Otra característica, acuérdense que estamos viendo las características de las civilizaciones, es que es la conformación de una sociedad estratificada. ¿Alguien me puede decir qué significa que una sociedad sea estratificada? Que tal vez es un concepto un poco extraño, pero puede ser que alguien tenga una idea de lo que es. ¿Qué significará eso? Una sociedad estratificada. Que uno tiene un labor mayor que el otro, algo así. Que rangos Sí, superiores a otros, como el jefe. Sí, sí, como cada uno tiene un trabajo más importante que el otro. ya, correcto. Muy bien ahí lo que mencionan ambos compañeros, ¿ya? Porque, y también aparece de hecho mencionado ahí un poco en la misma descripción, ¿ya? De acuerdo a las tareas desempeñadas, acuérdense que recién estábamos hablando de que dentro de las propias ciudades se daban distintos trabajos. Las personas pertenecían a diversos estamentos sociales que se diferenciaban obviamente porque tenían un poder distinto y un prestigio distinto, ¿ya? Es decir, habían grupos. Cuando hablamos de estamentos sociales, hablamos de grupos de personas que tenían características especiales. Por ejemplo, ¿creen ustedes que no sé, en Egipto, el faraón tenía los mismos derechos que los esclavos, o que los esclavos tenían los mismos derechos que el faraón? Una pregunta bastante No, lógica, No, No. pero evidente, no, ¿ya? Claramente no. Y así, nosotros en estas primeras civilizaciones nos vamos a dar cuenta de que en todas ellas existía esta, anótenlo por ahí, estratificación social o estamentos sociales, ¿ya? Existían en todas las civilizaciones estamentos sociales, ¿ya? Tengo una Sí. pregunta, mister. Dígame, Ángel. Como un pirámide, como Un- un pirámide de alimenticio. Exacto, exacto, Ángel. Mira, sí, de hecho aparece allí en la imagen, aparece una especie de pirámide. Y nosotros en las distintas civilizaciones, en la de Egipto, en la de Mesopotamia, vamos a ir viendo, cuando hablemos de la sociedad, de que esto se dividía como una especie de pirámide. Y si se dan cuenta, en una pirámide, por ejemplo, en la que aparece mencionada, en la que aparece vista acá, eh, en la parte de abajo es muy ancha. Eso quiere decir que allí había una cantidad importante de personas, pero a medida que vamos subiendo en esta pirámide, nos vamos a encontrar que se pone muy estrecha, es decir, que había muy pocas personas. En este caso, todos los que estaban en las partes más altas de las distintas pirámides sociales son los que tenían mayor cantidad de poder. Bien. Veo en el chat todavía hay algunas dudas respecto a estamentos sociales, ¿ya? ¿Y cuál sería la definición? Me preguntan por ahí. Miren, estamentos sociales, otra forma de decirlo podría ser grupos con un poder, de hecho lo voy a escribir en el chat, ¿ya? Grupos con un poder de acuerdo al papel que desempeñaban. Ya, ahí lo dejé escrito en el chat también.
¿Ya? Esa es una segunda característica entonces de las civilizaciones. Primero, que se organizaban en torno a ciudades, y segundo, que se conformaban de acuerdo a los estamentos sociales. Vamos a la tercera característica de una civilización, que como pueden observar acá, es la existencia de un poder político centralizado. Y allí vamos a ver que en las distintas civilizaciones, en general, a ver, antes de explicarlo, les hago una pregunta. En estas civilizaciones, estamos hablando de 3000 años atrás, ¿creen ustedes que existía la democracia? Creo que No. esto Sí. se No. parece ¿Qué de es la democracia? No, no que creo tampoco. ese hombre está Parece usando cero. Era, algo. ¿quién era tu padre? Vas a ser tú. Ya, a ver, ahí, claro, escuché, como se pusieron a hablar más de uno a la vez, pero en general escuché que no, ¿ya? Y efectivamente tienen razón. En estas civilizaciones o primeras civilizaciones no existía lo que ustedes conocen como democracia, que es donde las personas, no sé, que por ejemplo de 18 años en adelante, que pertenecen a un determinado país, que tienen una ciudadanía, pueden ir a votar y elegir a su representante. Acá no. Carlos, activa tu micrófono porque veo que estabas levantando la mano. ¿Qué era Activa la tu democracia? Buena pregunta, ¿qué es la democracia? Lo estaba tratando de ejemplificar más que de definirlo, ¿ya? Pero democracia tiene que ver con la participación de las personas de un país o de una ciudad en la elección de sus representantes. Es decir, que una persona o un grupo de personas pueda elegir a quién lo va a representar políticamente. Bien, entonces, de acuerdo a esa definición, bueno, ahí Martina luego dice que no, porque era muy machista. O sea, efectivamente, Martina, y no solo machista, sino que ni siquiera todos los hombres podían participar. Eran sociedades o civilizaciones donde solamente podía participar o solamente tenían poder la gente que tenía que tenía recursos económicos o que pertenecía a la llamada nobleza, a los grupos de sociedad alta, ¿ya? Otro aspecto importante, y por eso les hacía esta primera pregunta de si ustedes creían que existía democracia en estas civilizaciones, claramente acá no. Dice la cúspide de la pirámide, o sea, en la parte más alta de estas pirámides sociales que nosotros vamos a ver, generalmente había una persona que tenía el poder de esa civilización. Podía ser un rey, podía ser un faraón, un emperador, ¿ya? Se le dan distintos nombres, pero en concreto es una persona, ¿ya? Y que era la que tenía o dirigía todas las distintas tareas que se debían realizar en esa civilización. Tenía además esta persona la facultad de aplicar normas a los habitantes de la ciudad y campo, o sea, lo que él decía era una ley, se debía obedecer a aquello. Podía exigir tributos en productos o servicios. Eso quiere decir que todas las personas que vivían dentro de esa civilización debían pagarle a él una especie de impuesto, que podía ser entregando algún tipo de trabajo o entregando, como bien se menciona allí, productos que estas otras personas producían. Fue una pregunta. Dígame. ¿Y en qué se gastaban los impuestos si no había como leyes? Es que por eso justamente estamos analizando esto, porque en estas civilizaciones es cuando comienzan a aparecer las leyes, ¿ya? De hecho, por ejemplo, Mesopotamia es una de las primeras civilizaciones en que tiene sus propias leyes donde se van escribiendo o dejando como en evidencia lo que se debía hacer, ¿ya? Acá antes de terminar la idea, veo en el chat un poquito, mencionan algunos, por ejemplo, que habían derechos humanos pero no se respetaban. O sea, los derechos humanos en definitiva siempre deberían haber existido. Pero antes, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, que es otro tema, no estaban tan claros como los tenemos hoy día. Rodrigo Muñoz pregunta, ¿tenían poder mayor? Claro, los faraones o los emperadores o reyes sí tenían un poder un poder absoluto, ni siquiera casi, absoluto, ¿ya?
Antes no había presidentes, dice Martina, habían reyes, que eran mucho más estrictos. Y efectivamente es así, ¿ya? Otra característica de las civilizaciones es la utilización de un sistema de escritura o de contabilidad. Esto que para nosotros hoy día es tan común, ¿cierto? Poder hablar, tener un idioma, poder escribir, obviamente no existió desde siempre. Recuerden que los primeros humanos ni siquiera habían creado un lenguaje o una lengua para poder comunicarse, ¿ya? En cambio, en estas civilizaciones, y por eso es que son importantes, porque comienzan a aparecer estas nuevas ideas que tienen los seres humanos. ¿Por qué se crea o por qué es importante, obviamente, esto? Primero surge la necesidad de registrar los movimientos de personas y productos, llevar las cuentas. Y nacen sistemas avanzados de contabilidad que condujeron a la posterior invención de la escritura. ¿Ya? Toda esta creación o utilización de sistemas de escritura y de contabilidad nacen en esencia para poder llevar de mejor forma el comercio de la época, ¿ya? Y posteriormente terminaría siendo lo que nosotros hoy día conocemos como los idiomas o como algún sistema de contabilidad. Y ya de las últimas características de estas primeras civilizaciones es la llamada agricultura de alto rendimiento. ¿Quién me puede decir a qué se refiere esto de la agricultura? ¿O qué será esto de la agricultura? Que me imagino que alguna vez lo han escuchado. ¿Alondra? ¿Sí? O sea que trabajan, a ver, agricultura, o sea que trabajan con las frutas, plantas, avena, Sí, sí, muy bien, muy trigo, bien. Sí, la muy bien, Alondra. comida. Excelente. Veo que Maite también está levantando la mano. Maite, si quiere, puede activar su micrófono y dígame. Mister, Dígame, Ángel. lo, lo, lo- discúlpeme, me puse nervioso. No se preocupe, Ángel. Después, si te acuerdas de la pregunta, me la dices nomás, ¿ya? Lo que pasa es que yo que vi en la imagen está pescando la cuerda Ya, sí. y Y significa que van a buscar su comida. claro, o que podría significar también que ellos necesitan el agua para poder desarrollar la agricultura. Por ejemplo, de inmediato voy a, chiquillo, a darle la palabra. Por ejemplo, veo que Diego tiene una duda y Cristóbal, no, espérame, Cristóbal creo que también. Dame un momento, Diego, y te doy la palabra para que me preguntes, ¿ya? Pero lo que decía, por ejemplo, su compañera respecto a la agricultura, es cierto, tiene que ver con el trabajo que se desarrolla en los campos en general, o el trabajo que se obtiene de la tierra. Surge de la necesidad de una base alimenticia suficiente para sostener a los habitantes. Por ejemplo, si nosotros tenemos a miles de personas que viven en una ciudad, esas personas necesitan alimentarse. Y para poder alimentarlas o para que puedan obtener su alimento, se necesita de un buen desarrollo de la agricultura, que la tierra entregue todos los productos que estas personas necesitan. Para esto, estas civilizaciones fueron creando distintos calendarios donde iban descubriendo, oye, en estos meses conviene más sembrar, por ejemplo, porque vamos a obtener una mayor ganancia, entre comillas. Y otro punto muy importante, y esto anótenlo por ahí en alguna parte, todas estas civilizaciones en general se asentaron o se quedaron a vivir cerca de zonas de agua, de ríos principalmente, ¿ya? Porque para desarrollar esta actividad, la agricultura, se necesita agua. Diego, no sé si quieres todavía hacer la pregunta. Esto sí, esto Dígame. no tiene mucho que ver con la clase, pero ¿a qué hora Ya. termina?
¿Ya? Ah, ¿esto a qué hora termina? Esa es la pregunta. Sí. Mira, son 1/4 para las 4. Yo creo que vamos a estar aquí hasta las 4:10 aproximadamente, porque a las 4:20, 4:25 tengo otra clase, ¿ya? Pero tratemos de avanzar lo más que podamos hasta esa hora. 4:10 aproximadamente vamos a estar. ¿Ya? Vale. ¿Alguien más que tiene alguna otra pregunta? Rodrigo Muñoz. Active su micrófono, Rodrigo, y hágame su pregunta. Tal vez no tenga que ver nada con la clase, pero ¿la agricultura de alto rendimiento tenía errores o algo así? ¿O era como algo perfecto, no? Ah, no, claro, también tenía errores, porque efectivamente, o sea, más que errores, la agricultura depende de las condiciones climáticas. Por ejemplo, si en esta zona llueve todo el año y no hay el sol suficiente o el calor suficiente, van a haber ciertos productos que no se van a poder cosechar, que no se van a poder obtener. Entonces, más que errores, tiene que ver con que depende de las condiciones climáticas. Pero por eso estas civilizaciones fueron creando sistemas donde sabían que en algunos meses era mejor sembrar que en otros, porque así se iban a evitar el tema de las lluvias o iban a tener las lluvias para el tema de que puedan obtener mejor sus alimentos. ¿Ya? Mister, Dígame, Gaspar. por ejemplo, ellos con lo que sembraron obviamente comerciaban, Sí, correcto. pero obviamente, sí, po, pero ellos después, a las personas que comerciaban, ¿lo podían volver a sembrar? O sea, es que claro, porque es un proceso que generalmente se iba dando año a año. Entonces, claro, ellos podían obtener un determinado producto con lo que les sobraba, con los llamados excedentes, lo que les quedaba, eso lo podían comerse y vender. Y después, claro, cuando vuelva nuevamente como los meses de siembra, podían hacer lo mismo y después cosechar y vender otra vez. ¿Ya? No sé si alguien más está. Diego. Mister, ¿se quedaron a vivir cerca del agua para sembrar su comida? ¿Así era o no? O sea, se quedaron a vivir o generalmente vivían cerca del agua para poder desarrollar la agricultura de mejor manera, porque la agricultura no se desarrolla si es que no hay agua. ¿Ya? Todos los distintos productos que da la tierra generalmente necesitan que se estén regando constantemente. ¿Ya? Ya, vale. ¿Alguien por ahí tenía dudas respecto a que la reunión Zoom tiene un límite de 40 minutos o 45 minutos? Ya, efectivamente es así, pero ahora estamos con una licencia premium, ¿ya? Así que no se va a cortar, ¿ya? Otro punto importante, ya antes de pasar a nuestra primera civilización, es que acabamos de decir que estas civilizaciones se desarrollaron cerca de zonas de agua. En el caso de Mesopotamia, se asentaron, cuando digo se asentaron es que se quedaron a vivir cerca de dos ríos, que es el Tigris y el Éufrates. Ese era el nombre de estos dos ríos. Y en el caso de la civilización egipcia, ellos se asentaron cerca del río Nilo, que puede ser que lo hayan escuchado ustedes alguna vez. Y allí, por ejemplo, la civilización hindú o india se desarrolló cerca del río Indo y el río Ganges, y la civilización china cerca del río Amarillo y el río Azul. O sea, estas cuatro civilizaciones tenían una fuente de agua para poder desarrollar esta agricultura. ¿Bien? Ya, chicos, eso es de forma general, o esas son de forma bastante amplia las características de las primeras civilizaciones. No sé si tienen dudas o consultas respecto a eso, antes de pasar a la primera civilización, que es Mesopotamia. Díganme, ¿alguna duda o pregunta? A ver, veo que Carlos escribió en el chat. No logro entender bien si era una observación o una pregunta. Sí, Carlos, puede, no hay problema. ¿No? ¿No hay preguntas, chicos, entonces? A ver, por ejemplo, le voy a preguntar a Rodrigo. Rodrigo. ¿Me puede
¿Me puede repetir la pregunta? Quiero saber si tienen dudas de lo que acabo de mencionar. De sus Sí. casas. Claro, cualquiera de ustedes si tienen alguna duda respecto a lo que yo estaba explicando, para que me la digan ahora. Sí, mister. A ver, Ian, creo que quería hablar. Sí, Ya, Ian. o sea, las civilizaciones antiguas se sentaban cerca de los ríos para cultivar en general. Claro, ese era el principal motivo. ¿Alguna otra duda? Lo que pasa Diego, es que todos Diego los Umaña. mayas Diego, la antigua Espera, que está hablando Grecia, a ver Ángel, antes de darle en la la palabra, antigua Grecia ¿ya? se organizó un juego olímpicos. Ah, claro, pero mira, en unas clases más, Ángel, vamos a hablar de la antigua Grecia y también vamos a hablar de esa organización de los Juegos Olímpicos, ¿ya? Pero ahora, antes de eso, tenemos que hablar un poquito de esto, ¿ya? Diego, ahora sí dígame su pregunta. Ya ¿todas las personas se quedaron a vivir cerca del río o solamente algunas? A ver, no es que las personas iban en sí a vivir al lado del río, ya para que no se imaginen eso, sino que las ciudades se construían cerca de los ríos, ya entonces obviamente los encargados de, por ejemplo, el tema del abastecimiento de regar los campos y todo eso, obviamente ellos eran los que se acercaban, pero las ciudades se construían cerca de ríos, ya para que no se imaginen que toda la gente se iba a vivir ahí al ladito, ¿ya? Martina pregunta cómo en qué año fueron esas civilizaciones. En general hablamos de civilizaciones que comenzaron hace 3.000, 3.500 años antes de Cristo, ¿ya? Pero lo vamos a ir viendo con cada civilización, el año Por más ejemplo, cercano. en la antigua Grecia están los dioses. Claro, sí, antigua Grecia efectivamente también existen varios dioses conocidos, ¿ya? Pero estas civilizaciones como la de Mesopotamia, la de Egipto también tienen Zeus. dioses. Sí, correcto. Espérame, Zeus. Ángel, que tengo otros compañeros también que me quieren hacer preguntas, ya para que podamos avanzar con lo que nos va Ahí faltando. continuamos. A ver, Diego veo que está levantando la mano. Diego, después Carlos y No, Benjamín yo no, Pino. profe. ¿No? Sabía que va a Ya. levantar mi mano. Ah, ya. Entonces, Benjamín Pino, ¿tiene alguna duda? Sí, ellos tuvieron algún método de transporte. Claro. A ver, aquí comienzan a desarrollarse principalmente, como dijimos que se quedaban cerca de ríos, uno de los principales medios de transporte para comerciar, obviamente, era a través de distintas embarcaciones, ¿ya? Pero Las motos. Mío. no, eso Ay, no ya existía que aún en esa época, ¿ya? Constitución nada. Carlos, active su micrófono y pregúnteme. ¿Por qué en la imagen de la derecha abajo hay unos autos? ¿Existían? No, eso tiene que ver con una imagen de referencia de una construcción antigua solamente, pero de una fotografía tomada en la actualidad, o relativamente Ya. dentro de lo que se llama actualidad, ¿ya? Pero no se confundan con eso. No existían los autos todavía. Ya, chicos, entonces vamos a dar paso a la primera civilización. Miren, como les dije, nos van quedando 15 minutos aproximadamente. Hoy día creo que solamente vamos a alcanzar a ver esta civilización. Ya la próxima clase vamos a continuar con lo demás. Alguien está con su... Voy a silenciarlo, no. Alguien está con su micrófono activado, escucha otro ruido. Bien, entonces la primera civilización que vamos a estudiar o que vamos a observar es la civilización de Mesopotamia, ¿ya? Miren, acá ustedes pueden ir viendo algunas características importantes de esta civilización.
Primero es la ubicación, ¿ya? La ubicación, ustedes la ¿Qué pueden fue observar. esto? Ah, bueno, tengo El perro. sí, tengo una perrita que vive aquí en mi casa. Así que de repente pueden escuchar uno que otro ladrido, ¿ya? Pero soy yo, ¿ya? Pero concéntrense en lo que estamos ahora. ¿Usted Eh, ladra? ¿Cómo? Que dijo que puede ser un ladrido mío, entonces dije, ¿usted ladra? No, no. El ladrido de acá, dije, que proviene desde mi casa. ¿Ya? Ustedes pueden observar acá entonces el mapa de la ubicación de esta civilización. ¿Ya? Todo lo que se aprecia en el mapa obviamente es parte de, o gran parte de la llamada civilización mesopotámica, que se llama mesopotámica porque se ubica entre estos dos famosos ríos que dijimos delante, que es el Tigris, que aparece en el mapa, y el Éufrates, ¿ya? Allí se desarrolla la civilización de Mesopotamia o civilización sumeria. Ellos desarrollan, obviamente, como lo veíamos recién, una agricultura de alto rendimiento. Es decir, que podían, a través de lo que cultivaban y de lo que posteriormente cosechaban, podían mantener con alimento a sus habitantes, ¿ya? Algunas ciudades de importancia... ¿Qué fue eso? ¿Otra vez? A ver, denme un momento, porque voy a ponerle... Voy a sacarlo un poco. Mi perrito escuchó el ladrido y está ladrando. Ah, perro, traes el Omnitrix. Está ¡El ladrando. perro! ¡Ah, mis perro! oídos! ¡Mis oídos! Ah, me Hombre, reventó no me en los ojos, los gusta. tímpanos de señor Calidad. Ya, Ay, estoy de vuelta. ¿De qué no? Solucionó el Eh, problema, profe. no, sí, no hay problema, pero que igual, obviamente, si no se me van a desconcentrar mucho. ¿Cómo Pero dijo que se llamaba la perrita? mi perrita se llama Mika. Se había portado bien hasta ahora porque había estado Ya. ¿Quién tranquilita, es pero Mika? Mika es mi perrita. Ah, Quería Quiere ir aparecer al en la baño, clase. profe. perros. Déjela afuera. No, sí la tuve que sacar, El porque perro, si no, el perro quería estar en la clase. no, ya estaba en la clase, pero estaba Sigue tranquilita. ladrando atrás. Quería Sí, aprender. quería aprender, sí. Ya chicos, para que Ok. aprovechemos los últimos minutitos que nos van quedando, ya para terminar con esta idea, ya explicamos que esta civilización Oye, Mister, tenía estos dos ríos importantes, el Tigris y el Éufrates, desarrolló una agricultura de alto rendimiento, y aparte, obviamente, tenía algunas ciudades importantes, que son Ur, Uruk, Kitch, Lagash y Umma, que son de las ciudades más destacadas de esta civilización. Recuerden que una de las características de las civilizaciones es el desarrollo de estas grandes ciudades. ¿Cómo se organizaban políticamente esta ciudad, Mesopotamia? Aquí la autoridad máxima era el rey. Ya lo mencionaban por aquí delante. En esta época no existían los presidentes, como los conocemos hoy día. Existían reyes, emperadores o faraones. Las ciudades eran amuralladas y se ubicaban obviamente en lugares estratégicos, ¿ya? Y otra construcción, por ejemplo, importante de esta civilización es un templo, ¿ya? Que ustedes lo pueden observar en la segunda imagen, en la imagen de abajo, y a ese templo ellos le llamaban Sigurat, y era un templo básicamente de carácter religioso, ¿bien? Pero aparte de ser religioso, también se llevaban o se tomaban decisiones de carácter más político o económico. Voy a hacer una pregunta. Socialmente, ¿cómo creen que era esta civilización? Ya al inicio dijimos cómo se conformaban, pero para recordar un poquito, ¿cómo creen que se conformaba socialmente esta civilización? ¿Qué características tenían? a ver, tenía caballos. Ya, pero eso no tiene que ver necesariamente con lo social, Ángel.
A ver, de Alondra. que los esclavos trabajaban para los ricos. Ya, sí, eso podría ser, pero alguna característica más general. Rodrigo, por ejemplo, dice, yo la veo un poco estricta. Sí, efectivamente. La cultura, Claro, pero ese, si bien es un aspecto que puede existir, pero no tiene que ver necesariamente con la organización social, la sociedad, cómo estaba organizada esta sociedad. Todos tenían un rol y esos roles se los daba el rey o lo que fuera. Sí, Eso lo dije yo, Diego, en muy el chat. bien, a ver, muy bien ahí lo que menciona Diego, y también por ahí lo está escribiendo Carlos, y lo habíamos dicho al principio, chicos, estas civilizaciones están organizadas de acuerdo a estamentos sociales, es decir, cada grupo tiene un rol distinto. En este caso, por ejemplo, dice que la sociedad sumeria o de Mesopotamia era muy jerárquica y estratificada, es decir, existían estos llamados estamentos sociales. En la pirámide, por ejemplo, en esta pirámide social imaginaria, el que estaba en la parte más alta era el llamado rey, era el que tenía mayor poder. Después, por ejemplo, del rey, en este otro grupo social, existían, por ejemplo, los sacerdotes, los jefes militares o funcionarios que trabajaban para el rey. Después de esto, más abajo en esta imaginaria pirámide, estaban los comerciantes, funcionarios, artesanos y campesinos, para dejar ya en el fondo de la pirámide o en la parte más baja. ¿A los esclavos? Correcto, a los esclavos. ¿Ya? Entonces se organizaba de esa forma la sociedad de Mesopotamia o Sumeria, ya que se le puede decir de ambas formas. Hasta allí, ¿alguna duda o pregunta? No. ¿No? No. Ya, excelente. Ya nos falta muy poquito. En el aspecto religioso, estamos hablando de estamos hablando de Mesopotamia. Ellos eran politeístas. Yo creo que varios de ustedes ya alguna vez habían escuchado ese concepto, y ser politeísta significa que creían en varios dioses, ya no en uno solo como es en general hoy día. Sí, no sé quién me está hablando. Ignacio, Ah, ya, quería hacer Ignacio. una pregunta. ¿Cómo hacen esas esculturas, esas estatuas, con qué tipo de herramientas? Bueno, justamente ellos fueron ingeniándoselas para, primero con los tipos de materiales que tenían. Podría haber sido hierro, cobre, bronce, etcétera. Pero ellos fueron justamente creando herramientas especiales para para crear este tipo de obras, ¿ya? Pero no podría mencionarte una herramienta, por ejemplo, en particular, ¿ya? Son muchos tipos de herramientas que dependía para lo que se quería, ¿ya? Pero sí dependía mucho del tipo de material al cual tenían acceso, que como les dije podría haber sido hierro, cobre o bronce. Ah, ok. ¿Ya? Ya. Dijimos entonces que los sumerios o Gracias. la gente de Mesopotamia eran politeístas. Estos tipos de dioses los que ellos creían eran de carácter antropomorfo, es decir, tomaban ciertas formas similares a humanos. ¿Ya? Ellos, si bien creían en varios dioses, pero existían 4 de un carácter más relevante o más destacado. Por ejemplo, el dios del cielo, Ki, diosa de la tierra, Enlil, dios del aire, y Enki, dios del agua, que tiene que ver entonces estos dioses con ciertos elementos que son fundamentales para el desarrollo de la civilización. Ya, y para terminar, hoy día vamos a ver lo siguiente. Ya, vamos a ver lo siguiente. Espero que lo puedan ver porque ayer estuve haciendo una prueba, pero espero que funcione. Vamos a observar un pequeño video, no lo vamos a ver todo, donde habla y resume de forma más gráfica estos puntos que estamos comentando. ¿Ya? Hasta ahí, antes de poner o de colocar el video, ¿hay alguna duda o consulta? Tiene que poner se llama clip y ponga el link. Ya,
Sí, Ángela, ahí justamente estoy buscándolo, creo que ya lo tengo, pero quería saber si alguien tenía alguna otra duda o consulta respecto a lo que dije. No, ya miren, vamos a ver el inicio solamente de este video, ya las primeras partes, y después vamos a hacer el cierre de la clase, ¿ya? Así que presten atención, vamos a compartir la pantalla. ¿Están viendo que ahora apareció YouTube, cierto? Sí. Sí, ahí aparece. Miren, voy a ponerle play y díganme si se escucha, porque de repente puede ser que no se escuche. ¿ya? Ok. 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 No se escucha. Se escucha. No se escucha. No se escucha. Ah, ya, ok. Vamos. Sí se esperen, escucha, se escucha. No se espérenme. escucha, no se escucha. No, No se escucha nada. Ah, ya, espérenme, ahora, No se escucha. Ya se ya, escucha. ahora sí lo van a escuchar porque ya seleccioné la opción que corresponde. Ya, pónganle, espérenme, voy a silenciarlos a todos. Ahí lo escuchan, ¿cierto? Tampoco fuerte, profe. ¡Está fuerte! Fuerte. ¡Está Sí, fuerte! Pero bájenle el audio. Ya, po, ahí. ustedes. Tengo lag. Qué Mira bueno. esto. Lo empezó a Profe, Profe, un tengo poco video lag. en lag. A veces se escucha fuerte y a veces... Ya, Mami. Si un nuevo amigo se mudara al barrio y quisiera conocernos, podríamos decirle quiénes somos contándole nuestra historia personal. Érase una vez un niño muy... Profe, envía el link del video mejor. De allí, contar todos los momentos importantes de nuestra vida. Ahora, si quisiéramos definir aún mejor quiénes somos, ¿acaso no deberíamos también contarle la historia de nuestros padres? Érase una vez mis padres... Pero nuestros padres también fueron pequeños alguna vez. Entonces, para definir quiénes realmente somos, ¿por qué no contar también la historia de nuestros abuelos? Solo sus fotos me recuerda el tiempo que ha pasado, ya que nuestros abuelos también tuvieron padres, abuelos, tatarabuelos y tatarabuelos. Érase una vez el comienzo de la historia. Podríamos marcar ese comienzo hace unos 9000 años, cuando el hombre dejó las cavernas y comenzó a construir sus propias casas, cuando aprendió cómo sembrar los frutos de la tierra y cómo criar ganado, formando los primeros pueblos y ciudades. Señoras y señores, érase una vez la historia de las civilizaciones. Esa historia comienza en este lugar rodeado por 2 ríos. ya, chicos, miren, espérenme. ¿Me están escuchando, cierto? Ya, veo que hay varios comentarios Sí. ahí Sí, profe. miren, Lo que vi es mapa. Ya, veo que hay varios comentarios respecto a que no se ve bien el video. Entonces, voy a hacer lo siguiente. En el chat, aquí les acabo de copiar el link del video, ya para que lo puedan ver con calma. Se dan cuenta, son 16 minutos, pero necesito que los vean. Para la próxima clase, yo les voy a hacer preguntas justamente de este mismo video, y además es una muy buena forma de poder graficar lo que estábamos hablando, ¿ya? Así que ahí en el chat les dejé el video, ¿ya? Ya, chicos, estamos en la hora, ¿sí? Dime, Ángel. Le quiero recordar que ayer la Miss Ella está de cumpleaños. Sí, ahí le deseé feliz cumpleaños, Ángel. Pero tengo un problema. ¿Qué problema? La Miss Ella no me dio decir gracias. Se lo voy a comentar a la Miguela. Ya, Ángel, no te preocupes. Sí. ¿Ya? Sí, que rescató la mañanita y... Ya, ok, Ángel. Chiquillos. Lo que pasa es que tengo un perro que se llama Lola y Princesa. Ah, ok, Ángel. Ángel, espérame un poquito, ¿ya? Porque para que podamos hacer el cierre también con los A ver, componentes, Ángel, muestren los perros. Ya, chicos, ¿alguna duda o consulta? Pueden, si quieren, activar sus cámaras, porque ahora ya nos estamos despidiendo,
¿ya? Yo no tengo cámara. Bueno, los que tengan cámara, ¿ya? O los que, idealmente para que nos No podamos, tienes audio. ya, nos podamos observar. Por favor, miren el video. Ya el video es muy interesante y ya la próxima clase vamos a seguir hablando de las primeras civilizaciones. Ya hablamos de las características y la próxima clase vamos a hablar de la civilización egipcia. Discúlpeme. ¿Ya? Así que Es para que todos puedan tener ya mayor conocimiento. ¿Alguien quiere preguntar algo para finalizar? ¿No? Vale. Lo que pasa es que próxima clase me da ciencias naturales. Ah, pero para la próxima clase que tengamos de historia, a eso me refería. Debe mandar por WhatsApp. Exacto. Mister, Sí, dime. en el chat del colegio, en WhatsApp, en el curso del colegio, dijeron Ya. que la hora se había cambiado a las 2 de la tarde. ¿Ya? Yo me pregunto que si por esta semana va a ser solamente a las 3 de la tarde o solo esta. Ah, es solo esta, porque justamente chocaba con otra clase que tengo un poco más tarde, pero lo otro debería continuar en el horario que se les dijo nomás, ¿ya? Profe, ¿Sí? Dime, Diego. ¿cuándo vamos a tener la otra clase? La verdad todavía no lo sé, pero ahí se va a ir programando y se les va a ir avisando, ¿ya? Pero no creo que sea muy allá tampoco. No. Me envíen el correo. Sí, ahí se les va a enviar por correo. Dime, vale. Esto es como más de la materia XD. ¿Cómo hacían los personas de las antiguas civilizaciones para hacer construcciones con piedras? Bueno, es que ellos crearon diferentes técnicas. De hecho, justamente, por ejemplo, la construcción de las pirámides muchas veces es una incertidumbre porque arquitectónicamente es muy, muy difícil, ¿ya? Pero diferentes técnicas que ellos fueron descubriendo e inventando, ¿ya? Pero incluso hasta el día de hoy todavía hay cosas que no se pueden resolver claramente, ¿ya? Gracias. Abador, Dime, Ángel. lo que pasa es que yo lo vi de la Teletón. ¿Ya? Aparece a José Miguel Miñuela y Julián. Ya. Y aparece Eduardo Fuentes y Luis Jara. Ah, ok. Y don Francisco está en su casa porque no puede ir por coronavirus. Ah, claro, porque todos tenemos que cuidarnos con el tema del Y coronavirus. Rafaela Nadera está en Miami. Claro, claro, sí, todos estaban en sus casas o en distintos lugares, ¿ya? ¿Profe, los correos los va a enviar por correo? ¿O cómo lo va a enviar? Sí, por correo, pero aparte también le envío el link a su Miss, a Miss Catherine, y ella se lo envía también a los papás, para que ustedes tengan ahí acceso. Pero aparte, a los correos... Ah, el video. El video, sí. Ah, no, el video, le acabo de dejar el link en el chat, ¿ya? Entonces, para que puedan buscarlo, está en YouTube, ¿ya? No van a tener mayores complicaciones con eso, pero si quieren también se lo podría enviar por el correo, al correo que envié recién. Ah, ok. ¿Ya? 93 chats. 93 chats. Más de Llega, 100. 99 más. Profe, usted al principio dijo que estaba grabando el Zoom. Sí, está La grabado. materia, ¿cómo lo va a enviar? Miren, Sí, eso. ya, yo me voy a comunicar, voy a ver dónde queda guardado esto y dónde se va a subir. Una vez que ya lo tenga en un lugar para que lo puedan ustedes descargar, ahí yo les voy a enviar a la Miss Catherine probablemente el link para que ustedes encuentren esto que estuvimos hablando, ¿ya? Y la Miss no lo va a pasar Para, por aunque correo. sea que se los envía al chat de los papás y que los papás Sí, no yo los creo que, pasen. exacto, para que lo envíe el chat de los papás y ahí ustedes se lo piden a ellos, ¿ya? Sí. Ya, chiquillos, estamos en la hora porque justo Ya. ahora tengo otra clase, así que estén muy bien, un gusto volver a verlos, Bueno, está al revés. ¿ya? Así que estén bien, Chao, cuídense. Abador. Chao, que estén bien. Cuídense. A la próxima.